nosotros estamos encantados de la vida. Además, ahora tú todavía no lo ves, pero obviamente tenemos un invitado de excepción. Además de algo que cada vez que ocurre algo, y vas a saber por qué, vuelve a estar de moda. Te hablo de la radio como medio de comunicación. Él es un entendido, él es experto en ciberseguridad, él es consultor, tiene un nick @radiohacking. Quien no conoce a David Marugán. Querido David, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ya sabes, la gente esto lo consume cuando él quiere, querido. pues muy bien, muy buenas tardes a ti, José Juan Carlos, y a todo el mundo. Muy bien, tío, muy bien. Oye, muchísimas gracias. Hablábamos hace unas semanas de la radio como parte de las telecomunicaciones, sin lugar a dudas, y como parte importante. Entonces, escucha, antes de entrar en cables, señales y amenazas invisibles, ¿en qué momento de tu trayectoria profesional decides que la radio va a ser tu pasión? Pero una pasión, ahora lo veremos, para el que no te conozca, creo que va a ser una piedra buena, este podcast. ¿Cuándo decides que la radio es tu pasión o ya viene dada? Cuéntame un poco, David, cuéntanos. Bueno, pues esto viene desde la niñez realmente, o sea, llevo unos 40 años en radio, más o menos, desde que era un niño y por casualidades, no tenía ningún precedente ni en mi familia ni en ningún sitio. Y fue por una mera casualidad, siempre lo cuento, ¿no? Y es que yo tenía de pequeño una cama que heredé y en la época de los 70 o 80 había unas camas que tenían una radio incrustada dentro, una radio de AM parecida a las que tienen los coches antiguos. Disculpa, Sí, yo tenía pues es la una. primera persona que me encuentro que me dice, No, yo he no, no, tenido pero esa... además yo la tenía en la mesita, es decir, no estaba Ah, dentro de la cama, pero era la mesita. Mi habitación era muy pequeña y no nos cabía sí, la cama y la mesita al lado. Entonces quitamos la mesita y la pusimos enfrente, pero tío, tenía ya. radio. Yo, Sí, pues no, la mía estaba en el cabecero. Era el una cabecero, modelo el de cama cabecero, que sí, sí. estaba integrado en el cabecero de donde está la almohada arriba, ¿no? Y entonces yo por la noche lo que me dedicaba era, pues eso, cuando me mandaban a acostar, cuando era pequeño, pues yo encendía la radio y me daba cuenta, pues que escuchaba voces en árabe, en francés, en inglés, en otros idiomas y tal, y no sabía por qué hoy, obviamente sé por qué, pero en aquel momento yo sabía que de día no escuchaba eso, pero de noche sí escuchaba eso. Yo no sabía lo que era propagación ionosférica en ese momento, claro, pero era una magia, nunca mejor dicho, la magia de la radio, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, de hecho mis padres me regañaban porque me tiraba hasta las 2 de la mañana a veces y me pillaban sintonizando emisoras por ahí en Argelia y por ahí, y empezó así. Y luego con un radiocassette que tenía mi madre en la cocina, de una marca muy conocida, que manipulándolo una vez escuché a la Policía Nacional y me Bueno, enganchó el tema. Y antes la Policía Nacional trabajaba en abierto, o sea, es decir, no cifraba, estaba en VHF baja, que es una frecuencia muy cercana a la FM comercial, al extremo inferior de la FM comercial, cerca de 88 megahercios del dial, ¿no? Y entonces yo escuchaba a la Policía Nacional de Madrid y bueno, entre eso, lo otro, y luego ya que mi padre me compró una emisora de segunda mano cuando tenía bueno. 11 años o por ahí, pues a partir de ahí vino todo, ¿no? Y a partir de eso, pues esa es la pasión realmente. O sea la radio vino antes que la parte electrónica, cibertecnológica, ¿Vino Sí, antes? sí, Sin sí, lugar a sí. De dudas. hecho, yo tuve varios años antes, tuve una radio, manejaba radio con un ordenador porque el ordenador ya fue posterior y no eran asequibles en ese momento, ni mucho menos para un particular. Y luego más adelante, yo tuve antes experiencia con radio que con un PC, digamos. Que con un PC, claro. Es que lo tuyo, tío, ya a los 11 años ya escuchabas a la poli, tío. Es Sí, que tiene su precoz, cosica, ¿eh? precoz. Sí, sí, por supuesto. Fue sin querer, fue sin querer, fue sin Sí, querer, fue fue sin casualidad, querer. totalmente, Claro. efectivamente. Fíjate cómo cambia todo, ¿no? De Sí, casi emitir en abierto, sí, que de hecho, bueno, todos tenemos en la retina con cierta edad estas películas donde algunos, iba a decir, ¿cómo se llama? Rémoras, conectando emisoras de la poli para ver cuando hay un accidente para ir con la grúa a sí, sí, ofrecerlo, sí. ¿no? ¿Se hacía de esta manera?
Sí, sí, sí. De Sí, hecho, claro. era una práctica que se hacía Y hasta los bien entrado los periodistas, 90. y los Sí, periodistas de sí, investigación también sí. de sucesos. De hecho, hoy tenemos muchos documentos sonoros de la parte de la transición, sobre todo, por ejemplo, de la parte del 23F o, por Ujú. ejemplo, del asesinato de Luis Carrero Blanco. Tenemos, tenemos grabaciones de esa época porque, como se escuchaba con radiocassette a nivel doméstico, había gente que lo grababa en cinta. Oh, Yo no, tremendo. claro, yo no lo he conservado porque a saber dónde está, ¿no? Pero hubo gente que las guardó y las conservó y entonces tenemos documentos y, por ejemplo, hay cadenas de radio que han guardado documentos en su archivo de particulares que escucharon el 23F a través de la radio de la policía, porque sí existía el cifrado, o sea, sí es verdad, no era un cifrado, era secrafonía, se llamaba. Tanto la Policía Armada como el resto de cuerpos o Guardia Civil tenían acceso a secráfonos, pero no en todos los coches o unidades, y lo habitual era que fuera en claro, se pudiera escuchar perfectamente. Entonces, tenemos muchos documentos bastante interesantes a nivel histórico por estas grabaciones que se hicieron. De hecho, yo tengo una charla con un compañero que es un investigador universitario, sobre la evolución de la seguridad en las comunicaciones policiales desde la época del tardofranquismo a nuestros días, que la he mostrado en la Academia de Policía Nacional, por ejemplo, en la Cyberwar en Ávila, Qué bueno. la última edición, y trata de esto, trata de cómo se hacía contrainteligencia, tanto, por ejemplo, los sindicatos y otros partidos prohibidos en aquella época, cómo hacían contravigilancias a través de la escucha encubierta de las manifestaciones para seguir a la Policía Armada, las cargas de la Policía Armada y también para documentar luego históricamente estos hechos a veces bastante inquietantes, ¿no? Fue ahí con 11 años. Espero que no, pero si es que sí, ya sabes que tienes que ser sincero, David. Que dijiste, uy, esto puede usarse para espiar, para manipular, inclusive para atacar. Esto quizás no con 11 años, pero ¿cuándo te diste cuenta, ahora ya fuera del ejemplo de los 11 años, ¿cuándo te diste cuenta que la radio era una herramienta que dependiendo su uso puede servir para espiar, lo acabas de decir tú, manipular, como en ocasiones pasa ahora en estos momentos con la desinformación, o inclusive para atacar? Cuéntanos, David, ¿cuándo te diste cuenta de esto? Pues yo creo que más cuando practiqué más la parte de onda corta y empecé a escuchar estaciones, digamos, clandestinas, de propaganda o estaciones de países con una ideología muy diferente al nuestro. En una época en la que había una revolución social en Latinoamérica, en muchos sitios, y que de hecho se hacían operaciones de todo tipo a través de la radio, operaciones psicológicas, operaciones de todo tipo, y ahí me di cuenta bueno, pues de la riqueza, digamos, de puntos de vista que existen en el mundo, mucho antes de que tuviéramos internet y de que tuviéramos la Claro, información actual. De manera que, bueno, en esa época también había propaganda, había operaciones psicológicas, desinformación, por supuesto. por De hecho, la supuesto. desinformación existe desde que existe la información como tal. Así es, así es. Eh, la guerra civil hubo mucha desinformación, por ejemplo, a través de radio, pero ahí aprendimos un poco a ser críticos y a hacer autocrítica y, bueno, a investigar un poco más, porque sabíamos que esto se estaba utilizando también para servicio de inteligencia también, etcétera. Podemos decir también para atacar, ¿verdad? Sí, Yo te entrevistaba, creo que hace un año, año y medio, dos, a lo sumo con el ataque este famoso a los Vipers de Hamas, si no me equivoco, corrígeme, que no quiero de equivocarme. Hezbollah. De Hezbollah, correcto. De Hezbollah por parte del servicio secreto israelí o del ejército israelí. ¿Es correcto? ¿Se puede decir que también con la radio Sí, se sí, puede sí. atacar? Bueno, fíjate el estropicio que hizo, porque claro, los Vipers se llevan encima, pegados al cuerpo, ¿no? Sí, claro, la radio como arma de guerra electrónica y arma ofensiva es también conocida desde siempre. De hecho, uno de los ataques más primigenios que existen es el radiojamming, con motivos de censura o de guerra electrónica. Por ejemplo, ya en la Ajá. Segunda Guerra Mundial era bastante común, incluso antes de eso ya era común. Era común ya incluso en la Guerra Civil Española, que es aplicar ruido, aplicar otro tipo de modulaciones, etcétera, para censurar las emisiones que no te interesa que reciba tu población o para, por ejemplo, estropear, digamos, el orden de batalla electrónico del adversario para impedir que utilicen el espacio radioeléctrico. Esto a nivel de interferencia intencionada, ¿no? Y luego la parte un poco más elaborada, como los ataques que vimos a Hezbollah en el Líbano,
que ya son ataques que tuvieron una operación de inteligencia durante casi una década. O sea, hablamos ya de que ahí estamos hablando de diferentes tipos de medios de inteligencia, de una operación de Human brutal, que yo creo que era la parte más importante, más que la técnica incluso, y luego el aplicar estas señales de radio, porque los beepers, para quien no lo sepa, estos buscas se siguen utilizando. La gente piensa que es algo del pasado porque nosotros en España los dejamos de utilizar en los 90, que todo el mundo recordará que se regalaban beepers de Coca-Cola y beepers de operadores antiguos que regalaban estos, casi prácticamente los regalaban, o que eran muy utilizados cuando no había móviles. Pero todavía, por ejemplo, para temas de emergencias, se siguen utilizando porque permiten desplegar una red privada de radio para utilizar esos buscas de manera autónoma. Por ejemplo, en un hospital en Estados Unidos todavía se siguen utilizando en los boxes de urgencia o en trauma o lo que sea para, por ejemplo, mandar mensajes por grupos a cirugía, lo que sea, en zonas donde no hay buena cobertura, a lo mejor en sótanos, o para controlar su propia red. ¿Qué pasa? Que todo tiene otra cara, ¿no? La cara buena y la cara mala, ¿no? Que sería que hay organizaciones clandestinas, terroristas y de otro tipo, que sabiendo esto, para burlar la inteligencia de señales de sus adversarios, lo que utilizan estos medios que los hacen ser más encubiertos, ¿no? O sea, Hezbollah utilizaba estos buscas porque son unidireccionales, solo pueden mandar mensajes. Este modelo precisamente no podía enviar mensajes. Entonces, evitas que la inteligencia israelí, por ejemplo, que es muy potente en ese aspecto, en guerra electrónica, pues triangule, geolocalice donde estuvieran los mandos de Hezbollah y los pudiera atacar. Y curiosamente, esto que era un medio para evitar eso, fue un medio para que se convirtió en un medio para atacarlo y destruirlo físicamente. Y destruirlo físicamente, sí. Y no, hay imágenes tremendas, sí, donde está uno en un supermercado pagando en una caja y le estalla, ¿no? Además, esa carga también explosiva, ¿no? Porque narices, es que y el tipo lo llevaría encima, no sé, meses o días o años, como tú dices, el Viper ahí, tío. Tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, bueno, o sea, un ejemplo más también de la inteligencia en su conjunto, como tú bien dices. Querido David, yo te escuchaba, sabes que te sigo, invito a todo el mundo, ahí tenemos @radiohacking, a que lo sigan en Twitter, en LinkedIn, en cualquier red social, porque David hace una labor brutal a todos los niveles, cuando el apagón, por ejemplo, David, cuando hubo el apagón, todo el mundo recordando lo que tú ya llevas mucho tiempo diciendo, oye, tener una radio sí. En casa, que no cuesta nada, unas pilas, y si no, pues como sea, pero cuán importante es la radio cuando se apaga la IP, ¿verdad? Sí, por supuesto, es importantísimo. De hecho, en el apagón tuve, curiosamente, una avalancha de mensajes de personas pues, que habían recibido alguna radio que había sorteado o había visto alguna charla mía y dice, ¿cuánto me acuerdo? Tuve cientos de mensajes, una avalancha, yo no me esperaba esto, ¿no? Y sí se acordaron de esto, ¿no? Efectivamente, la radio, se suele decir, los radioaficionados decimos que cuando todo falla, queda la radio, ¿no? Nosotros decimos quedamos los radioaficionados, pero en realidad queda la radio en general, ¿no? Porque lo que sobrevivió la mayoría de las veces, gracias a los grupos también electrógenos, etcétera, generadores, baterías, pues fueron las radios principalmente, no todas, pero sí principalmente un medio de referencia. Entiendo. Claro, porque las redes IP, pues obviamente cayeron todas. Claro, cayeron todas. Se mantuvieron algunas estaciones base de telefonía, mientras que duró, si tenían respaldo. Claro. Luego el teléfono fue cayendo poco a poco. Yo a mi hija por la mañana ya le anticipé, digo, hija, nos vamos. Mi hija está estudiando en Cuenca, yo estoy en Valencia, y obviamente estaba preocupada. Le dije, cariño, no vamos, no sé cuándo voy a poder hablar contigo. Y por teléfono, indicaciones, coge un poquito de agua, coge un poquito de tal, indica tal, quédate ahí, y cuando se recupere, que en principio, David, yo creo que acertamos todos, ¿no? Creo que tenemos un país preparado para que, como mucho en 24 horas, poder resolver cualquier incidencia de estas características, y bueno, así fue, en algunos casos fue a las horas, y en otros, como algunas localidades, fue a las 22 o 23 horas, ¿no? Pero sí, la telefonía fue cayendo conforme las baterías de los repetidores y de las emisoras, pero la radio persistió bastante, ¿verdad? Claro, tecnologías resilientes. ¿No? Sí, y los radioaficionados, de hecho, estuvimos en comunicación durante
durante el apagón cuando teníamos baterías obviamente cargadas y tal, y incluso paneles solares en algunos casos, y hay redes ya preparadas también de emergencia para, en estos casos, activarse automáticamente y por lo menos tener unas comunicaciones de emergencia establecidas, pues para mantener puntos de información y ver qué está ocurriendo, ¿no? Y también para tranquilizar incluso a la población en algunos casos, ¿no? Para que tengan algún medio. Pero claro, son tecnologías resilientes que existen desde el siglo XIX prácticamente, que es cuando se empezó a investigar sobre radio, pero que siguen siendo muy útiles, y las nuevas tecnologías, que llevamos diciendo ya 40 años nuevas tecnologías, las tecnologías basadas en Internet y son cada vez más ricas, ¿no? En contenidos, etcétera, pero al hacerse más complejas también tienen más puntos de fallo y obviamente esto es uno de ellos. Son menos resilientes porque son más complejas y tienen unas dependencias a veces, no solo eléctricas, también a nivel de red, de puntos neutros, rutas BGP. O sea, las tripas de Internet son muy complejas. Entonces, Complicada, sí. y más en el contexto geopolítico que nos movemos hoy en día, es un problema, ¿no? Hablando de política, me acerco un poquito a lo... No, no te voy a preguntar de política, David, aunque un poco de rondón te voy a preguntar. Bueno, Yo mismo te digo una cosa y te digo la otra. A ver, onda media. La onda media, si no me equivoco, la cadena SER, que creo que es decana... perdón, Radio Televisión Española, discúlpame, que cadena SER, Radio Televisión Española. Ha dejado de emitir hace muy poco en onda media, la ha cerrado, dicho hasta aquí. sí. Yo te escuchaba en un programa, fin de semana, en la propia casa, en Radio Televisión Española, Sí, debatiendo creo que era el director o el responsable. sí. Director de Política Audiovisual Eso es. y Servicio Público de Radio, Javier Sancho. No quiero que intentes hacerme un resumen de esa, de primero, por qué alguien decide la onda media, por qué cortarla, luego que me digas la onda media, la importancia que sigue teniendo, y luego pues ese posicionamiento tuyo de bueno, pues esa falsa dicotomía de que haya que elegir entre una cosa y otra, ¿no? Yo te he Sí. escuchado y creo que... Adelante, David. Sí, Todo el tiempo que quieras. para poner un poco en antecedentes a las personas que nos ven, la madrugada del 29 al 30 de diciembre pasado, a las 3 de la madrugada en punto, que de hecho yo tuve una vigilia para poder grabar ese momento, precisamente yo tenía sintonizado un SDR en la frecuencia, una radio definida por software, para que se vea el espectro radioeléctrico, y estaba sintonizando justo la señal de Radio Nacional de España en Madrid, en uno de sus transmisiones más importantes, y justo después de las señales horarias de las 3 de la madrugada, pues se apagó. Y progresivamente, prácticamente al unísono, pero progresivamente las que no se pudieron apagar en remoto, los transmisores, pues se fueron apagando casi en 24 horas. Había desaparecido Radio Nacional de España de onda media. ¿Cuál es el problema? El problema es que onda media no es una tecnología, es una banda de frecuencias, ¿no? En Europa, por ejemplo, la banda comercial, digamos, de radiodifusión comercial, iría más o menos de 530 kilohercios a unos 1620, y es la M que todo el mundo recuerda de los coches De los coches antiguos. AM, Sí. FM. AM, FM, ¿no? pero es onda media. AM es una modulación, pero se le llama, popularmente se le llama de las dos formas, ¿no? Pero onda media se cierra. Onda media no es una tecnología, eso para empezar es una banda, y siempre se apela los argumentos que hay para el cierre después de 89 años, prácticamente, porque se inició en la Guerra Civil Española, se inició en 1937 en el Palacio de Anaya, en Salamanca, y se fundó precisamente para ganar la Guerra Civil. De hecho, o sea, se fundó con esa intención. De hecho, el apellido de nacional viene del bando nacional, no viene de la connotación que tenemos hoy geográfica de nacional, Si no sino que realmente cadena republicana, ¿no? No sería, claro, era del bando no se llamaría nacional. Radio Nacional, se llamaría Radio Republicana, ¿no? Claro, entonces, bueno, primero en noviembre se hizo un aviso muy escueto de que se iba a pagar. Se hicieron unas campañas muy cortas con una especie de cuñas radio diciendo que que antes del 31 de diciembre se iba a pagar onda media, porque, bueno, pues lo que alegaban era que era una tecnología obsoleta, básicamente, que gastaba mucho y tal. Entonces, sí es cierto que bueno, pues es una falsa dicotomía, porque la modernización, porque es el lema principal, modernizar la radio no siempre pasa
por apagar la radio, es decir, Onda Media había una alternativa intermedia. Entonces, hubo una parte de personas que estamos en radio que opinamos y que seguimos opinando. De hecho, se hizo una plataforma en Change.org, se hizo una petición de firmas, porque la onda media lo que tiene, como tiene unas características físicas y de propagación muy particulares, hace que sí es cierto que emplea potencia, pero es cierto que llega mucho más lejos que FM, ¿vale? FM o DAP, que es la alternativa que llevamos en España 20 años intentando, que es la digitalización de la FM. Para que todo el mundo lo entienda, el DAP o DAP Plus sería como cuando pasamos de analógico de la televisión a TDT, ¿vale? Pero es que onda media llega más lejos, ¿vale? Llega más lejos, es más resiliente porque llega más lejos en una circunstancia de emergencia, por ejemplo. Es verdad que consume, pero también se puede digitalizar. Por eso digo que es una falsa dicotomía, es decir, o nos modernizamos, que es el lema, o apagamos tenemos que apagar para modernizarnos. No, se podrían haber optado por proyectos intermedios, por ejemplo. El DRM es una tecnología que, de hecho, ya un director de Radio Nacional de España, allá por el año 2005 o 2004, creo recordar, hizo un evento para presentar las bondades del DRM. El DRM, que es la radio digital mundial. Es un protocolo de digitalización muy similar al DAP, pero que aplica normalmente para onda media. Hay países, por ejemplo, en Asia, y la India, por ejemplo, lo tiene en sus coches, o sea, lo utiliza porque en países en vía de desarrollo con cierta orografía, pues se garantizan que tengan una cobertura mejor, pero además enriqueciéndola con que sea digital y con las ventajas y bondades de que sea digital. Una de las bondades rebate el argumento principal del gasto, porque el gasto, dicen que lo que pasa es que onda media consume mucho, claro. Tenemos una red, Radio Nacional tenía 100 y pico, creo recordar 100 y pico transmisores de onda media por toda España, por toda la geografía española. Obviamente esto nadie se ha atrevido a decir que sea eficiente, no es eficiente. La red de onda media como estaba tampoco podía seguir, eso es una cosa que está clara. Pero nuestra propuesta iba más a aprovechar la digitalización de la onda media, por ejemplo, con una alternativa como DRM, lo que pasa es que Europa no ha apostado por DRM realmente, salvo algunos países que sí que lo han usado. Rumanía, por ejemplo, Rumanía tiene emisiones al exterior por onda corta en DRM. Radio Rumanía Internacional emite en DRM bastante habitualmente en diferentes idiomas, en italiano, en inglés, en español. Pero nosotros, Europa hubo un punto en Arganda del Rey, donde estaba Radio Exterior, que ahora sigue teniendo instalaciones Radio Nacional. Hubo una antena que además es una maravilla, una antena para propagación nocturna que emitía en 1359 kilohercios, que se podía escuchar perfectamente en el Reino Unido. Madre mía. Con ese transmisor. Para que los que nos ven lo entiendan, una radio de FM en cobertura urbana, más o menos, la radio FM que escucha música típica o lo que sea, suele llegar en zonas urbanas no más de 20 kilómetros. Normalmente, 20 kilómetros, o tenga un repetidor, yo que sé, en la bola del mundo, en Navacerrada, que llega mucho, pero en circunstancias normales 20-30 kilómetros. En circunstancias excepcionales o con mucha cobertura, pues hasta 100. Yo he llegado a coger estaciones muy lejanas, pero nunca llega a AM, por ejemplo, de día, puede llegar 300 kilómetros sin despeinarse, como se suele decir, 300. Y de noche, sí, 300, 400 puede llegar, depende de potencias, etcétera. Pero además de noche, la propagación ionosférica, que para que todo el mundo lo entienda sin tecnicismo, sería como que la onda va rebotando en la ionosfera, algo parecido, tiene un ligero rebote que puede hacer que llegue de noche incluso a Reino Unido, por ejemplo. Entonces, nuestra propuesta es... Hablamos de unos miles de kilómetros, eso claro, es, cuidado, Claro, la propuesta, estos argumentos de coste, vale, pues es un coste, pero ¿por qué no optimizamos lo que tenemos ya? Damos de baja los costes, digitalizamos con una alternativa, como ya comentaba Radio Nacional en su día, que apostó a bombo y platillo por el DRM. No entiendo por qué las pruebas se realizaron emisiones en pruebas. No sé por qué se abandonó, etcétera. Y con eso, pues, segundo, es que vamos a tener una cobertura de DAP digital. Vamos a tener una cobertura en 2026, creo que era del 70%, algo así, en 2027 del 80% o algo así, eran unos cálculos. Estamos en 2026. No sé si habrá el 20% de cobertura. DAP lleva un retraso en España con respecto a Europa de unos 20 años aproximadamente. O sea, no me creo mucho, con mis disculpas a todas las personas que trabajan en ello, pero yo no me creo mucho que vayamos a alcanzar cotas del 85% de cobertura geográfica en ese año, en el 2027, por ejemplo. Otra cosa que se dice es que solo el 1% de los oyentes. Claro,
el 1% de los oyentes es también un poco trampa, ¿no? Porque no hablan de oyentes, de población, pero no hablan de territorio geográfico. Es que ese 1% es la España vaciada, es la España rural. La orografía de España es como es, entonces hay sitios donde ya hay quejas de que no les llega la De FM que no les normal. llega. Bueno, si no les llega la FM normal, imagínate el DAB que no está desplegado más que en provincias, en capitales de provincia importantes y poco más. Entonces, y que requiere además de un receptor específico digital que cuesta mucho más caro, que también gasta muchas más pilas, mucha más batería y que no es el transistor de siempre. Entonces, en los coches sí que hay ya DAB, pero porque lo impuso la Unión Europea. Por sus intereses, lo que sea, lo impuso en 2018 a todos los fabricantes de coches que vendían en Europa. Si habéis comprado un coche a partir de esa fecha, tenéis que tener una radio DAB, aunque no lo sepáis ni siquiera, pero tenéis una radio con calidad digital. ¿Vale? Bueno, pues esa expansión al territorio doméstico, digamos, no, la gente, salvo yo que soy un friki, que soy un radioaficionado hace muchos años, que debo tener como 10 o 12 radios DAB de diferentes tipos, pero la gente normal, vamos a decir así, no tiene radios DAB. Entonces, no. Bueno, pues otro argumento era que es que ya no se fabrican receptores de AM. Claro que se fabrican. Hay marcas punteras que fabrican incluso tecnología punta, radio definida por software que llevan AM. Eso tampoco es cierto. O sea, se fabrican, se pueden fabricar y se fabrican, de hecho, radios AM que contienen AM, onda corta y otras bandas. Entonces, hay una retahíla, digamos, de argumentos que realmente todos los argumentos tienen un término medio. O sea, sí que tienen parte de sentido todos, pero tienen que ser puestos en un contexto. También el tema de que no se haya hecho pedagogía, que no se haya hecho una campaña. Yo creo que algo que ha sido una parte de nuestra historia tan importante merece más atención y merece que hubiese habido una campaña para explicar esto que estoy contando de forma didáctica. A lo mejor yo no lo cuento bien porque soy muy técnico y lo cuento mal. No, Pero lo estás contando estupendamente, David, de verdad, de verdad. Pero yo creo que es una institución lo suficientemente madura y potente como para haber hecho una campaña de información para que la gente, sobre todo que está en esa España rural, pescadores, por ejemplo. Tenemos un precedente. Onda Corta, la gente no lo sabe, pero en 2014 estuvo durante unos meses apagada. Se apagó Radio Exterior de España, también por motivos de costes económicos, según parece, ¿no? Cuesta mucho mantener esto y se apagó. Hubo tal crítica social, digamos, sobre todo a través de la comunidad de pescadores expatriados, gente que trabajaba en zonas muy remotas, españoles que trabajaban fuera, que al final la presión social hizo que el siguiente director, que entró además poco después, el siguiente director tuvo que restaurar las emisiones. Porque, sí. Entonces pasó algo parecido. Yo no estoy diciendo con esto que vaya a pasar ahora, ni mucho menos, ¿no? Ahora se ha apagado y doy por hecho que se ha apagado. Pero realmente hay que tener en cuenta a esas personas que van a estar dejando de recibir un servicio público. Cuando Radio Nacional de España me habla del porcentaje de audiencias y tal, me chirría un poco porque por ley deben de garantizar además ese servicio público. Y yo creo que se está perdiendo un poco esa parte, ¿no? En pos de quizá una modernidad malentendida, ¿no? Todo se puede modernizar y se puede convivir. Por ejemplo, Grecia, un país europeo, porque también la otra argumento siempre es que toda Europa ha pagado. Bueno, todo no. Grecia, por ejemplo, ha reavivado ciertos transmisores estratégicos, que es nuestra propuesta de onda media, porque por sus características, por temas de catástrofes naturales, a ellos en ciertos lugares con islas y tal, han reavivado estos 9 transmisores hace muy poco, precisamente porque van a contracorriente, porque ellos tienen su orografía, tienen sus intereses y nuestra propuesta es tener una red estratégica reducida para que en caso de emergencia o para servicio público, que pueda haber una red digitalizada, que nadie está en contra de digitalizar con DAP. A mí me parece una tecnología estupenda, pero que le queda mucho en España. Pero las zonas de poblaciones urbanas, por ejemplo, se pueden aprovechar de la digitalización y de la digitalización, aparte del ahorro económico, energético, también puede emitir por la misma frecuencia varios programas en un múltiplex. O sea, puede emitir, es bastante bueno, ¿no? Podemos convivir con un DAP en zonas urbanas, con cobertura urbana, donde no tiene por qué haber AM, quizá, ¿no? Onda media, ¿no? Y sin embargo, las coberturas de servicio público de zonas donde no llega o donde no está desplegado DAP o no llega FM, haber mantenido esta infraestructura estratégica a nivel de seguridad nacional, porque en el contexto en el que estamos, yo creo que estamos perdiendo una baza importante en ese aspecto. Sin lugar a dudas, David, yo de verdad, cuando te escuchaba y como en Twitter también eres muy activo, como he comentado anteriormente, yo la verdad, no siendo un lego total y absoluto en la materia, pero sí entiendo que obviamente pues es necesario, tío, y luego escuchándote a ti,
creo que los argumentos. ¿Por qué cuesta tanto? Tú contesta lo que quieras, que me lo pones ahí, me estás ahí. ¿Por qué cuesta tanto que la parte política, narices, jolines, te lo están diciendo los expertos? Porque David Maruán no solo habla como David Maruán. Si no me equivoco, tú representas a una plataforma social o asociativa del mundo de la radio, donde no solo hablas tú, habla más gente y representas a más gente. ¿Por qué les cuesta tanto, tío, entender No, las cosas? en primer lugar, no, yo no represento, sí que colaboro con muchas, ¿O con colaboras? entidades y Eso personas, es. colaboro, sí, pero no represento a nadie, yo me represento a mí mismo a nivel personal, Ujú. pero sí es verdad que es muy posible que radioaficionados, gente del mundo de la radio y tal, con los que colaboro, y plataformas de conservación de patrimonio, etcétera, pues se identifican y colaboran conmigo. Obvio, ¿Les cuesta? a eso me refería. Sí, pues sí, perfecta, pero es así. Yo no sé, o sea, es porque es complejo, porque la política es compleja. Por eso yo nunca hablo, mi línea editorial pues me impide entrar, yo soy técnico y entonces hablo de cosas técnicas, pero yo entiendo que cuando se entran temas políticos, entran administraciones públicas de diferentes signos, entran intereses que a veces ni conocemos, ni siquiera Sí, conocemos, sí, sí. pues todo parece poco importante. Me explico. Todas las iniciativas que yo llevo a cabo, que son unas cuantas, no muchas, pero hay 2 o 3 iniciativas core, digamos, que son todas altruistas y, de hecho, fíjate que esto del apagón de onda media a los radioescuchas en los que practicamos diexismo, la escucha de emisoras remotas, de forma egoísta, pensando no en lo público, como pensamos en el interés público y de seguridad nacional, si pensábamos a nivel egoísta, nos vendría bien, porque esto nos vacía el campo radioeléctrico para que no haya interferencias y ruido y que recibamos mejor. O sea Pero que espera, ¿has dicho que practicas qué? diexismo, de Diexismo. DX, sí, que Diexismo. es recibir estaciones remotas, muy lejanas. Remotas, pero Sí, remotas, Nueva Zelanda. remotas. Nueva Zelanda, Nueva por ejemplo. Zelanda. Sí. Sí, cualquier estación del mundo que pueda transmitir por onda corta, se hace de X de todo, se hace de onda media, de onda corta, incluso de FM, hasta de televisión. Cuando había televisión analógica, era Sí. bastante típico, por ejemplo, Coger un canal de. por ejemplo, aprovechar un canal una propagación troposférica se llama, para coger la radio analógica de Argelia, por ejemplo, de Marruecos, cuando era Oh. analógico. Una radio, o sea, que hasta ese punto el diexismo es, es una afición muy relacionada con eso, Me, con la escucha de... me ha chivado alguien cercano a ti, no sé si pudiera ser hasta tú mismo, que hay posibilidad, no, que la radio se utiliza para comunicarse con la estación Sí, espacial europea, que está en sí, constante y que, vamos, no es la primera vez ni la última, sino que se habla por radio a través de la estación sí, espacial. sí, No, sí. De hecho, no se habla a nosotros... través de internet, se habla a través de la Eh, radio, ¿no? sí, nosotros, O hay por una mezcla. ejemplo, hay un poco una mezcla. No es internet exactamente, todo tiene que venir por onda de radio, obviamente, porque no hay más. Pero, por ejemplo, nosotros como radioaficionados, los astronautas son radioaficionados y ellos llevan un equipamiento de la parte de entretenimiento, o de experimentación, más lúdica, digamos, que es de radioaficionados. Tienen licencia de radioaficionado y hay veces que hay un formulario, de hecho, tienen un formulario, la Estación Internacional tiene un formulario en su web en el que, por ejemplo, centros de institutos, universidades o colegios incluso, se apuntan a una lista de espera, digamos, para poder hacer un contacto cuando orbiten por encima y poder hablar con los chavales, por ejemplo, en directo con un astronauta. Y Sí, sí. nosotros, por ejemplo, utilizamos para la Estación Internacional para rebotar y poder mandar mensajes a través de la estación como si fuera un repetidor Sí, para sí. llegar al Reino Unido, por ejemplo, a través de la estación durante los minutos, eso sí, los pocos minutos Que que esté dura el abierta, pase, ¿no? claro. A esa Sí, velocidad sí, sí, pasa sí, sí, sí. por nuestra vertical en 2 minutos o 3 minutos se aleja y ya está. Pero y se puede hacer y cualquiera puede recibir de forma totalmente legal, no es nada ilegal ni nada, es una práctica de radioaficionado legal, ellos son radioaficionados y se realiza en frecuencia de radioaficionado, mandan imágenes que nosotros recibimos en el SSTV, por ejemplo, hacen concursos de recepción de imágenes, o sea, tiene una vida de radio muy importante la estación y una comunidad de radioaficionados muy volcados en el tema espacial, ¿no? Y bueno, a lo que decía antes, pues Perdón, el tema político. tus tres leitmotiv, sí, sí. Sí, en el tema políticos, yo tengo, digamos, tres proyectos. Uno de ellos ya se va a cumplir, todavía no te puedo decir qué es. Otro, pronto lo sabremos. Otro es el tema de Radio Nacional de España, de las instalaciones de Arganda, del Museo Nacional de Telecomunicaciones de Arganda, ¿no? Que sería en las instalaciones que tiene Radio Nacional de España en Arganda del Rey,
pues todo eso se inició con una visita que hicimos en 2019, que gracias a un radioclub pudimos visitar las instalaciones, que muchos llevábamos toda la vida intentando entrar dentro de las instalaciones, a ver lo que había, y lo que hay dentro es alucinante, aparte de que es un edificio histórico, pero el campo de antenas y los equipos de transmisión que se conservan allí es una cosa brutal, ¿no? Entonces, cuando vimos un poco el estado en el que estaba todo el edificio, tenían una biblioteca enorme con libros de época, de electrónica y de radio, desde casi de la invención de la radio prácticamente, que tiene un valor incalculable, pero bueno, es un edificio muy grande, entran pájaros, palomas, etcétera, y tenía pues excrementos de paloma. O sea, vimos que realmente podíamos perder esto también por temas de seguridad, porque llegaba un momento que se estaba utilizando hasta entonces como backup de Radio 1. De hecho, el técnico de Radio Nacional nos hizo una demostración y encendió el transmisor de muchos kilovatios para que viéramos cómo entraba en funcionamiento, si se apagaba la antena principal. Y el resto es museístico, digamos. Lo que queremos realmente es que no se pierda ese patrimonio y el hacer un ecosistema museístico en Arganda de Rey que no solo cubra esto sería el punto central porque es lo más importante, sino también pues tenemos muy cerca Ispasat, tenemos también un telégrafo óptico muy cerca, tenemos otros edificios que ya están en ruina de Radio Nacional más antiguos que inauguró Franco en los años 40, antes que este es de los 50. O sea, hay un ecosistema que de hecho yo tuve una entrevista con el alcalde de Arganda de Rey y estuve en su despacho, le mostré una presentación de este proyecto y le gustó mucho, pero ¿qué ocurre? Que siempre parece que hay algo que por mucho que quisiera hacer a nivel local el alcalde de Arganda o quien sea, hay que coordinar a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Cultura, Gobierno de España, a Radio Televisión Española, a Radio Nacional, a los directores técnicos, a no sé qué ocurre. Que entras en un cierre de puertas que al final nadie te hace caso porque además parece que siempre hay algo más importante. Y lo que yo digo siempre es que el mundo progresa de muchas pequeñas cosas. No podemos esperar que haya una epifanía o algo que realmente, pues, a nivel político es muy ventajoso, ¿no? Pero yo creo que es mejor el ir haciendo tener más cariño por estas pequeñas cosas, porque yo creo que el mundo progresa. Tío. El mundo, la humanidad progresa de pequeñas cosas, pero si todos hacemos esas pequeñas cosas, hacemos un mundo mejor. Sin embargo, esperando esa mejora de epifanía, lo que conseguimos muchas veces es que la falta de información también de la gente pues haga que esto se pierda. Y mi idea ha sido divulgar pues esta urgencia, ¿no? De divulgar que sería un valor que quizás ni aprovechemos ya nosotros por edad, ¿no? Que aprovechen nuestros hijos y que la comunidad, por ejemplo, los estudiantes puedan ver cómo funciona, incluso ya no solo a nivel económico que daría turismo a Madrid y por supuesto a Arganda, a la localidad, sino también como preservar nuestro patrimonio porque es nuestro patrimonio y también porque haya personas que puedan verlo cuando nosotros no estemos, ¿no? Y preservar esto me parece muy importante y a nivel de investigación también. Estudiantes y diferentes expertos que pueden ver cómo se genera una emisión de radio desde cero en onda corta, en onda media y con unos equipos físicos que no van a ver ya en ningún sitio, ¿no? Entonces, en ningún sitio. ¿Qué pasa? De hecho, ese edificio inclusive me comentabas que la serie El Ministerio del Tiempo se rodó allí, para que la gente vea un poquito las instalaciones. Se rueda allí. Sí, es curioso. A mí me da un poco pena, ¿no? Porque yo cuando he publicado, yo hago muchos tweets de esta iniciativa con un hashtag. Publiqué en el blog de Chema Alonso también un artículo donde describe esta iniciativa y periódicamente lo reavivo, ¿no? en X, etcétera. Y algunas personas me dicen, yo conozco este edificio, ¿no? Que es donde se rueda la serie del Ministerio del Tiempo. Digo, qué pena, ¿no? Que conozcamos este edificio. Se ha conocido por eso, ¿no? Por eso, ¿no? Y que no se dediquen esos esfuerzos cuando parece que siempre hay algo más importante y se derrocha dinero público, muchas veces en cosas que realmente no lo son y que es todo de un signo o de otro, hemos visto pruebas de ello a porrón, ¿no? Y que siempre sea tarde para esto, ¿no? Y que al final acabemos que desaparezcan los equipos, que se derrumbe el edificio o que caigan en malas manos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos que, por ejemplo, yo voy a estar siempre con ellos, o sea, yo no hay que ayudarte y aquí vas a tener siempre un altavoz que llegaremos a donde lleguemos y el alcance siempre será limitado, querido, no somos un... Pero bueno, pues aquí nos tendrás siempre para lo que tú quieras. Los pequeños gestos de muchas personas, ya sabes que, por ejemplo, llevaron a que la onda corta de Radio Exterior volviera a estar en el aire. Si no, hoy en día no tendríamos onda corta. Cuando ha habido la invasión de Ucrania, por ejemplo, se han dado cuenta, por ejemplo,
de que, de hecho, han fomentado las emisiones de radio exterior en ruso. Nosotros tenemos emisiones en árabe y en ruso de radio exterior y muchas estaciones en Irán, con los sucesos que se están realizando allí. Radio Farda, por ejemplo, se ha reavivado porque se había apagado. Hay muchas emisoras, sí, hay muchas emisoras que se han dado cuenta del valor de la resiliencia de la radio, y cuando ha habido estos eventos tan críticos como la invasión de Ucrania, como los hechos de Irán, etcétera, han buscado desesperadamente volver a emitir. Pero no esperemos a que pase eso. O sea, vamos a intentar tener una red estratégica de emergencia antes de que nos veamos en apuros, ¿no? ¿Y tu tercero? ¿Habían 3 proyectos? ¿Lo has dicho ya, los 3? No, el tercer proyecto tiene que ver. Contar. Perdón. No, dentro de poco lo daremos a conocer, y tiene que ver con la criptografía. Tiene que ver con las máquinas. Bueno, la criptografía, madre mía de mi vida. Y con las máquinas Enigma. O sea, eso es. Algunos que me conocen saben de qué va el tema. A ver, no, yo no. Pero dicen que da mala suerte hasta que no tengamos una. No hables. Pero déjame que vuelva, porque lo comentamos por teléfono hace algunos días, que tú tuviste una tentación. Fíjate, ¿quién te iba a decir a ti, a David Marugal, que pareces un tío sensato, frío, tío cerebral, prácticamente que no, con un estoicismo casi innato? Digo lo que uno aparenta, luego ya en casa cada uno querido. Oye, que estuviste a punto de dejarlo todo por algo parecido a ¿cómo le llamaste? El tema de los ruidos, del tema acústico. La inteligencia acústica, el ACIN. Inteligencia acústica, que hubo un momento que tuviste que decir, no quiero saber nada más, porque no puedo con todo, pero te tentó. Porque hay que decir que obviamente, no sé si es el Synint, creo que no, es diferente, ¿verdad? Es diferente, sí, pero tiene mucho que. Explícanos, porfa, lo que sería la inteligencia acústica y la inteligencia de señales, David. Vale, pues primero, la inteligencia de señales, que es a lo que más me he dedicado yo, consta sobre todo del análisis de señal, que es la inteligencia de señales, trata de elaborar es un medio de obtención de inteligencia tradicional, digamos, en el que se trata de elaborar un producto de inteligencia que viene a ser un informe técnico en el que tú haces una caracterización técnica de una señal determinada y entonces la parametrizas. Pues dices, creemos que es este tipo de señal, creemos que tiene esta velocidad, bueno, no creemos, se mide, ¿no? Técnicamente se mide la señal, se puede modular, no se puede modular, tiene bloques cifrados, parece que no va cifrado, etcétera. Dentro de SIGINT está el COMINT, el ELINT, es decir, hay diferentes subdisciplinas en las que tratas el COMINT, por ejemplo, de inteligencia humana, son comunicados entre humanos, el ELINT de telemetría, hay también de máquinas, por ejemplo, los radares sobre el horizonte o sistemas de armas, pues no son comunicaciones humanas, ¿no? Pues tiene diferentes subcategorías, ¿no? Señales. Entonces, las señales se analizan, se hace un producto de inteligencia y se arroja un porcentaje, digamos, de fiabilidad, más o menos, y se le dice, pues nosotros creemos, por ejemplo, que esta señal modula en este protocolo, tiene este protocolo, modula así, tiene esta velocidad, stop audio, no sé qué. ¿Cómo se escucha? Ya sé que no me paso al otro lado. ¿Cómo intercepto una señal? ¿Con una infraestructura, con algo tecnológico? Sí. Depende, puedes interceptar una señal satélite o una señal de onda corta, por ejemplo, para un servicio de inteligencia. Que hoy en día la gente, cuando habla de onda corta, se piensa en la radio de válvula de su abuelo y todo esto. Y la onda corta, por ejemplo, toda la invasión de Ucrania transcurrió en las comunicaciones, sobre todo en los escalones más estratégicos y operativos, no tanto tácticos porque son más a corto alcance, pero en el resto de escalones, apoyo aéreo y tal, se piden por onda corta. La OTAN utiliza onda corta, cifrada, por supuesto, ejército, servicio de inteligencia, o sea que eso de los abuelos y tal es una especie de imagen que no entiendo muy bien, yo creo que no es intencional, pero últimamente siempre que sale una noticia de radio aparece una radio de estas, de válvulas de los años 40. No sé. Sí. Pero no es nada más lejos, ¿no? Fíjate que a mí, vuelvo atrás y ahora volvemos, ¿eh? Cuando estabas comentándome que hacíais escuchas largas, a larga distancia, me ha venido a la retina esa emisora de grandota, tú con auriculares y dándole vueltas a un circulito, cogiendo. Es algo nada que ver, ¿no? Es muy evocador y es una foto que a mí me encanta como lo describes y así empezamos, yo creo, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, los medios de recepción
podemos tener una pequeña radio que ocupa, de hecho hay más radios en miniatura que ocupan centímetros. Y SDRs que se conectan a un ordenador son potentísimos y con ciertas antenas podemos decodificar, podemos ver imágenes, podemos digitalizar, podemos hacer un montón de cosas que antes, debido también a la globalización, ahora podemos tener acceso a equipos para inteligencia de señales que antes ni soñábamos, ¿no? Entonces, es una ventaja que ha tenido, una de las ventajas que ha tenido la globalización. Y hablando de inteligencia de señales, lo que decíamos, al final se obtiene un producto de inteligencia en la que yo digo, por ejemplo, es una señal STANAG 4285, que es un protocolo utilizado en la OTAN, que modula de esta forma, con esta velocidad. Creemos que es de la Armada Portuguesa, que está en las costas del Atlántico de no sé qué, y que probablemente vaya destinado al mando y control de Lisboa. O sea, se hace un informe de eso es la inteligencia de señales, que es la parte que a mí más me gusta, ¿no? Y la parte esa que tú decías que... Acústica, pues, que te tentó, acústica, reconócelo, te tentó. es que yo tengo una charla que se puede buscar en internet que se llama Matryoshka Sigin, el análisis de señales ocultas, ¿no? Que es una charla un poco, es técnica, es una charla técnica, pero bueno, es asequible, la puede ver cualquiera, en la que se explican diferentes ejemplos de señales que escondían dentro de otras señales. De hecho, una de ellas trata de unas señales muy típicas de submarinos nucleares rusos, por ejemplo. Entonces, dentro de esa charla hubo una versión de la charla, porque yo voy modificando las charlas, no siempre son las mismas, aunque lo parezca algunas veces. Pues bueno, un amigo mío que sabe muchísimo de inteligencia de señales, también le había aplicado por su profesión también el tema de acústica, y me dijo: David, incorpora estas 2 diapositivas y tal, y mira a ver cómo lo ves y tal, para hacer ACINT, inteligencia acústica, ¿no? Con hidrófonos, que es una especie de sensores que están debajo del mar, y eran unos ejemplos, por ejemplo, de las palas de un motor de un barco, creo recordar, y también de las hélices de un helicóptero en superficie, captadas desde el mar, Tremendo. de forma submarina, con un hidrófono, que son, para que todo el mundo lo entienda, una especie de sondas de acústicas. Tiene más que ver con el sonar. Yo creo que para explicar lo que es el ACIN tenéis que ver una película que se llama El canto del lobo, ¿vale? Es una película, a mí me gustó muchísimo, porque es muy parecida a la inteligencia de señales, pero explica lo que es el ACIN, la inteligencia acústica, y las firmas para detectar, por ejemplo, submarinos enemigos, ¿no? Que tienen ciertas firmas por la velocidad del rotor, por todo lo que las vibraciones, porque se entienda por las vibraciones, las señales que andan debajo del agua. Hay firmas, de hecho hay empresas muy serias que hacen pues estos sistemas de guerra electrónica, de ACIN y tal, que tienen unas firmas recopiladas, los militares obviamente, para, por ejemplo, la Armada de diferentes países, ubicar un modelo de submarino determinado y tenerlas... David, entonces igual sirve para arriba, ¿no? Es decir, para el espacio. También podemos detectar ruido en el espacio. Sí, si hay sí, o no bueno, vida extraterrestre, ¿no? Bueno, vida no sé. Yo tengo un amigo que estuvo muchos años, es un gran experto en radioastronomía, y estuvo muchos años en el SETI. Él me dijo a mí que nunca tuvo ningún indicio de... Yo nunca me he metido en eso, pero nosotros los radioaficionados sí que practicamos, por ejemplo, a través de las radios definidas por software, cuando hay la lluvia de Perseidas, lo que se llama la lágrima de San Lorenzo. Bueno, y todo esto, sí, la lágrima de San lo que Lorenzo. hacemos es una cosa un poco friki, ¿no? Nosotros sabemos que hay un radar muy potente en Dijon, en el sur de Francia, que lo que va haciendo es un radar que va haciendo haces cubriendo los 360 grados con mucha potencia, ¿no? Va dando la vuelta a todo el horizonte. Entonces, como es tan potente, los cuerpos que detecta los refleja. La señal es reflejada y nosotros nos ponemos en una frecuencia exacta, con una decimación, con un SDR y tal, y lo que podemos ver representado en nuestro analizador de espectro, para que todo el mundo lo entienda, se visualiza el espectro, no es un analizador, pero bueno, en ese SDR, lo que vemos en el waterfall y en ese analizador, lo que vemos es cómo entran los meteoros en la atmósfera, porque rebota la señal de este radar en... Yo tengo en X, tengo algún post puesto de cómo se hace esto. Es más sencillo de lo que parece, ¿eh? No, nosotros lo hacemos con una antena que mide 1,5 metros, un SDR y unos conocimientos medios. ¿No? David, todo lo que tú haces, con cariño, no quiero con esto, me parece de todo menos sencillo. Bueno, no, lo es. Es interesante, ¿no? Pero es más sencillo de lo que a veces parece, sí. Bueno, me parece magnífico. Oye, esto alguna vez lo hemos hablado. Oye, ¿qué es más peligroso? ¿Una red mal diseñada o una red en malas manos, querido?
Pues yo creo que una vez lo hemos comentado, ya creo recordar que dije que yo creo que es una pregunta trampa y que creo que las dos son muy peligrosas. Así, así fue, Son muy así peligrosas. dijiste. No, quedan empate, ¿eh? No te sabría decir. Realmente. Sí, sí, Porque he visto dijiste los dos que casos, ¿eh? Además. cualquiera de las dos cosas no las Sí. quiero ni en pintura, ¿verdad? Además, una red que esté bien diseñada con una persona que no la administre bien puede acabar mal diseñada en minutos. Oye, con todo lo que tú nos estás comentando, estás dibujando, a ver, no sé si algo idílico, pero sí estás dibujando algo muy, muy, muy interesante por tu parte. ¿Qué, qué hay de mito en lo que llega al gran público y qué es de real? Por ejemplo, podemos definir que lo que tú nos estás contando ahora es real y todo el mito de los espionajes, enigmas y tal, o realmente el mito también es realidad, David. Hay parte, como todo. Sabes que todas las leyendas tienen una parte de realidad, casi todas, ¿no? En la antropología se estudia, la mayoría de leyendas urbanas y tal tienen un residuo, tienen una pequeña parte de verdad en algún sitio, a lo mejor a veces muy remota, o que no se sabe encontrar. Pero sí que es real muchas de las cosas. Lo que pasa es que tendemos a, digamos, se tiende, cuando se desconoce sobre todo algo, se tiende siempre a lo fácil. Lo fácil que es, pues, ser conspiranoico. O sea, todo es una conspiración, un complot. Yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, lo vas a entender con esto. El Bácer, la estación Bácer, que es el Zumbador, es una estación que lleva desde hace 40, yo llevo escuchando desde que empecé en esto, 40 años, y se ha dicho de ella de todo, que cuando deje de ese zumbido de escucharse, que eso quiere decir que se ha acabado el mundo. Esto es una estación rusa, ¿vale? O sea, yo voy a contar lo que es la realidad y lo que yo creo, también La es leyenda. cierto, lo que yo puedo recopilar por los indicios que tengo, que tampoco estoy en posesión de la verdad absoluta, ¿eh? Pero por lo que nosotros sabemos a través de los años de investigación seria, es que el Bácer no deja de ser parte de un hub de transmisiones de backup del distrito, de un distrito militar ruso que está justo en la parte de limítrofe con Ucrania. Entonces es una parte muy crítica y simplemente es un channel marker. Técnicamente nosotros le llamamos channel marker, un marcador de canal. Lo que hace ese zumbido tiene varias funciones, ¿no? Una de las funciones es permitir a los receptores que siempre estén recibiendo, en informática le diríamos un pin, ¿vale? Ese sonido Correcto, prácticamente puede ser correcto. un pin para ver, por ejemplo, cómo está la propagación. Es un sistema muy antiguo, Sí. antiquísimo, pero muy resiliente. Entonces está hecho, forma parte, en su día fue un sistema primario de comunicaciones radio del ejército ruso, de la Unión Soviética en aquel momento, Sí. y ahora sigue formando parte de lo que es el distrito occidental ruso en la Rusia actual. Y entonces, bueno, pues de este zumbido, por ejemplo, como de vez en cuando para, y hay unos mensajes que dicen nombres rusos. Por ejemplo, Boris, Iván y unos números, ¿vale? Pues son mensajes de un hub que se llama Vulcan, de comunicaciones militares, que lo que hace es ser pueden ser mensajes de entrenamiento, de comprobación o de operaciones reales del ejército, ¿vale? Pero tú no lo sabes porque está cifrado. Pero la gente ya decía que eran espías porque decían Boris, Iván, no sé qué. Pues no, señor. Nosotros en el código alfabético OTAN decimos Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Correcto, Foxtrot, correcto. Hotel India. Vale, pues los rusos no. Los rusos utilizan B, Boris y Iván. Ah, Entonces, qué bueno. el desconocimiento hace muchas veces que ya veas, otros decían que eran comunicaciones extraterrestres, otros que era un relé del fin del mundo porque nunca había dejado de sonar y que el día que dejara de sonar es que había un ataque sobre Moscú y tal. Bueno, pues si hubiese un ataque termonuclear cada vez que el Bácer ha dejado de No zumbar, existiríamos, ¿no? lo existiríamos hace muchos años porque ha parado muchas veces por mantenimiento, porque ha cambiado de tono, porque han cambiado de ubicación. Antes estaba en Povaro, cerca de Moscú, y ahora está más cerca de Europa, digamos, lo han acercado más hacia la frontera europea. O sea, ¿Por qué por eso será, te digo, David? ¿Por qué será que ahora han acercado más a la Unión Europea? no sé, fíjate, ¿no? Qué cosas. No, no, De es hecho, una pregunta. fíjate que a mí me Otra llamaron pregunta trampa. yo estuve hablando de esto en Horizonte, en 4, Ah, no lo sabía. cuando, justo muy poco antes de la invasión de Ucrania, porque empezó la gente a divagar con esto, ¿no? Que decían, ha cambiado el sonido, suena de otra forma, porque sí que hubo unos cambios.
Claro, como yo soy muy poco alarmista y muy poco conspiranoico, a mí se me preguntaba, dice, ¿eso que va a haber la Tercera Guerra Mundial? ¿Que va a haber un ataque termonuclear? Y digo, pues no, porque esto ha pasado a lo largo de la historia y todo lo que me estáis contando ya ha pasado. Otros decían, es que ha habido más de 20 mensajes en un día. Yo les demostraba con datos estadísticos que hace no sé cuántos años ya los hubo y no pasó nada. O sea, me refiero con una investigación, ¿no? Pues bueno, pues justo un mes después o algo así hubo la invasión de Ucrania, o sea que como pitoniso no tengo precio. No. No, Quiero pero es que decir, te digo, no me gusta la conspiranoia, me gusta basarme en datos técnicos parece magnífico y ya está. porque Prefiero pecar en defecto que en exceso, ¿no? correcto. Y además Y por siempre ahí hay que viene ser todo, ¿no? Porque muchas veces la mitología es por el desconocimiento, ya te digo, se ha atribuido a esta estación desde hace años y lo que no sabe la gente es que hay estaciones mucho más curiosas que esas, que forman parte de otros hubs rusos, que se llaman con nombres tan evocadores como el VIP, la rueda chirriante, como cuál, Vega, dinos. Vega, la rueda chirriante, Tepip, hay un montón de sistemas de channel marker en Rusia que tienen estas funciones similares, ¿no? Que forman parte, es complejo, no puedo hablar ahora mucho de ello. Perfecto. Creo que el mensaje queda clarísimo. Estamos ya casi llegando al final. Sabes que te voy a robar un poquito más de la horita. Yo sé que me habías comprometido una hora. Va a ver si llegamos 1 hora y 5, 1 hora y 7. ¿Vale? Puede Sin ser, problema. David, te robo un poquito de No hay tiempo, no problema. pasa nada. Vamos a bajar un poquito a. Hemos hablado de la radio, yo creo que 1 hora llevamos prácticamente hablando en exclusiva de la radio y sus derivadas, pero tú eres experto en ciberseguridad también. De hecho, tu día a día, corrígeme si me equivoco, además de tu pasión o tu gran hobby, no sé si llamarlo hobby, o parte de tu vida, te diría yo, ¿no? Sí. Que es la radio, pues estás un poco en el mundo. ¿Por qué acabamos yo acabo de entrevistar a Andrés Naranjo, Sí, de Cosas de Hacker, que es un crack. Al final aquí sí, le conozco nos hace muchos conocemos años. todos, David, ya Hemos lo sido sabes. Al compañeros, final además, sí. somos un. Yo soy el último que ha llegado, yo soy el último que ha llegado. Y el que menos sabe de todos. Sobre Endesa, ¿no? Ya se ha confirmado, Endesa ya ha comunicado a todos, a más de 20 millones de personas que han sido vulneradas sus derechos fundamentales, es decir, sus datos han sido exfiltrados, no saben el alcance del mismo. Alguna vez he hecho esta pregunta a otros compañeros y te la tengo que hacer. Y primero, está claro que el riesgo cero no existe, David, lo tengo claro. No le podemos pedir a todas las empresas que tienen nuestros datos que nos garanticen nada, ¿vale? Lo tenemos claro. Hay otra información en que dicen que, bueno, que un hacker le ha costado 1 hora y media. Le costó 1 hora y media hacerse con estos datos. Al final, y lo voy a poner como ejemplo, no quiero hablar de este tema, pero sí como ejemplo. Las empresas, tío, al final no entienden por qué el riesgo hasta que no les toca o les pasa de cerca no hacen nada. Porque estoy seguro que a lo mejor este hacker, entre comillas, recordemos que los hackers hay buenos y malos, mejor dicho, hay Ciberdelincuentes. ciberdelincuentes y hackers, ¿vale? Para Totalmente. hablar con propiedad, que si no, Chema, ya sabes que baja con el palo y empieza a pegarnos a los dos, más a mí que a ti. ¿Por qué, David? ¿Por qué crees que, sobre todo en España, no somos capaces de prevenir, no somos capaces de anticiparnos al problema? Porque si no, al final probablemente no haya sido un problema tanto de tecnología, de bastionado, de softwares, de antivirus, sino al final puede haber sido un ingeniero social que ha mandado un correíto y un empleado de Endesa ha hecho clic y la ha liado parda. ¿Por qué Pues nos cuesta tanto tomar esta decisión? Tú que estás también todos los días con clientes, ¿no? sí, a ver, esto se dice siempre cuando se trata de educar, de concienciar, llámalo como quieras, se habla de que esto tiene que verse como una inversión y no como un gasto. Esto es un mantra que se ha repetido siempre. Sí. Tú, cuando vas al CEO, que soy el CEO de la compañía, lo va a ver como un gasto. Vamos a hacer las cosas como. Es muy difícil que, si no lo llevas integrado como nosotros, es muy difícil hacer ver a alguien que tiene una empresa, que quiere ganar dinero, hacerle ver que esto es una inversión a futuro y que tal, que yo lo veo así también, pero porque nos viene de serie. Pero es difícil. Y es más, te diría, y yo lo he visto por desgracia en alguna ocasión, hay empresas que incluso ocurriéndoles no siguen invirtiendo en ciberseguridad. Cuando les ha ocurrido, no es que antes, ¿no? Sí. Entonces,
También aquí se junta todo el tema de las filtraciones. Yo creo que también lo he hablado alguna vez contigo. Siempre hemos estado hablando desde hace 20 años esta parte de que el usuario es el culpable de casi todo, ¿no? El usuario es el culpable porque facilita datos que no tienen en cuenta su privacidad. Pero claro, nos estamos encontrando con datos que no es que tú quieras entregar a estas empresas, sino que obligatoriamente tienes que entregar a estas empresas. No es una cosa que yo me he registrado en una página de ofertas para... No, o sea, que es poco fiable, ¿no? Que estamos hablando de empresas del IBEX, estamos hablando de banca, de servicios públicos. O sea, ¿quién no puede dejar, o sea, puede denegar sus datos a Hacienda, por ejemplo? Es imposible. Entonces, creo que tenemos que cambiar un poco el lenguaje de culpar siempre al usuario, porque yo siempre hago la analogía con los coches, con los automóviles. Si alguien tiene un carnet de conducir y se va a comprar el primer coche a un concesionario, tiene su seguro, ha hecho su examen, tiene su carnet de conducir, pero imagínate que el vendedor de este coche en el concesionario te dice sí, pero tú tienes que tener cuidado porque a veces los semáforos están trucados, porque el verde que te aparece o el rojo, tienes que fijarte que tiene una tonalidad diferente. Cuando lo veas así, no pases porque puede ser que una APT te haya... o el asfalto va a desaparecer porque hay asfalto que es falso y tienes que, como el phishing, ¿no? Que tienes que ver con cuidado. Oye, yo no tengo que ser ingeniero mecánico para llevar un coche, que es lo que me estás pidiendo, o experto en seguridad vial. Muchas veces trasladamos al usuario unos riesgos que no debía de asumir. Otros sí, otros de concienciación lógica, sí. Pero yo creo que tenemos la industria, sobre todo los gobiernos y la legislación. Estoy de acuerdo contigo. Tiene que tirar por eso. Y esto de la legislación me lleva a otro sitio. Y es otro ejemplo que suelo poner. Va un conductor que en estado de embriaguez te pilla en un paso de cebra y lo primero que la Guardia Civil o la Policía Municipal o quien sea, primero que te va a pegar una multa de la leche, que me parece perfecto y más tenía que ser. Segundo, que puedes tener una causa penal y puedes acabar en la cárcel, que me parece perfecto también, sobre todo cuando hay lesiones graves y otras desgracias que hemos visto, ¿no? Imprudencias temerarias. Pero ¿qué ocurre? Que al accidentado, en caso de que se salve su vida, pero que tenga lesiones o daños de algún tipo, personales o materiales, le tiene que condenar a la indemnización porque ha sufrido. ¿Pero qué ocurre con esto? ¿Cuánto viene la Agencia de Protección de Datos? Que me parece también muy bien. Va a multar a esta empresa si se demuestran ciertas cosas, que me parece perfecto, que para eso están. Pero ¿quién es el perjudicado de esta película? El usuario. ¿Quién indemniza al usuario? Nadie. El usuario, que es el perjudicado realmente. Y ojo, que mucha gente piensa en la privacidad de los datos como algo virtual, ¿no? Como algo del mundo virtual. Pero es que cuando tú revelas la identidad real, la dirección y todos los datos personales reales de un funcionario, de una mujer que esté perseguida por violencia de género, de una persona amenazada, de alguien amenazado por terroristas. Revelación de secretos. Es que estamos poniendo en riesgo la vida de esa persona. No es un tema de, bueno, pues eso se paga con cero. Eso se paga con cero. Y yo creo que como no cambie tanto la inversión, que era de lo que tú me preguntabas, la parte de inversión, por supuesto, que tenemos que hacer mucho hincapié en eso, y muchas leyes que ya europeas que están intentando traccionar de esto, porque si no, no hay manera a veces, también lo llevo al extremo del usuario, de la protección del usuario, de decir, oye, esto tiene que tener un valor. Mis datos no valen nada, o sea, tienen que tener un valor. Yo hablo con un despacho importante de abogados hace años a colación de otro caso similar a este que acabas de comentar. Y yo le preguntaba, ¿por qué es tan difícil? Porque yo no tengo conocimiento jurídico ninguno, ¿no? Y digo, ¿cómo es tan difícil que alguien, que vale mis datos, 5 euros, 5.000 euros? No lo sé. Dice, no, es que es imposible que te indemnicen porque es muy difícil relacionar cualquier acto de delincuencia o posterior con esa filtración. Y bueno, ya como hay tantas, ¿con cuál las relacionas? O sea, David, yo y mi empresa, las dos personalidades jurídicas diferentes, hemos sido exfiltrados el año 25, creo recordar, entre 4 y 5 veces. Claro. 4 o 5 veces. Banco Santander, Iberdrola, Ticketmaster, Coleoscopic, el mundo del seguro, donde cayeron todas las aseguradoras. Es decir, entonces, claro. David. Y luego hay casos y casos. ¿Cuál es el culpable? Yo creo que hay que ver cada. Dime, perdón. Hay que ver cada caso en particular. Por ejemplo, no voy a poner el nombre de la empresa, pero hace unos años hubo uno bastante escandaloso también, como este, en el que los datos además eran totalmente reales, de muchos millones de usuarios y tal. Se le condenó a la empresa, la Agencia de Protección de Datos le puso una multa bastante importante. Por supuesto, los perjudicados, que son los usuarios, no vieron nada, simplemente el típico mensaje de te aviso de que estamos trabajando en ello y pondremos la medida y no volverá a pasar, ¿no? Pero no cobran nada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay que verificar si esto es un APT, algo avanzado y tal, porque, a ver, vamos a ser sinceros, las superficies de ataque ahora mismo son muy complejas.
O sea, los administradores de sistemas tienen un trabajo brutal. El Blue Team Brutal. tiene un trabajo brutal. O sea, pero claro, cuando demuestras que estas empresas no han invertido cero o que tienen los datos conservados, como el caso de esta que te digo yo, porque yo conocí a personas afectadas por la filtración que habían comprado una cosa de 5 euros hace 20 años. ¿Qué hacen los datos en claro de un cliente hace 20 años en un repositorio? En Excel o donde sea, o en un TXT o en el documento que sea. Entonces yo creo que eso tenemos que valorarlo y yo abogo pues que se busquen las vías para indemnizar al usuario. Porque tiene derecho, o sea, no puede ser tan difícil, ¿no? Yo creo que eso podría, eso sí, bien tratado, porque es un tema muy sensible, porque habrá que verificar si realmente es una negligencia o es un 0 day que te la han colado, que no la pueden colar. Que te la han colado, efectivamente. Eso no, pero bueno, hay que tener, como en todo, ¿no? Un poco de. Yo creo que se ha descuidado al usuario, ¿no? Se le pide demasiado a veces. Me parece magnífico y además, como se suele decir, lo veo y $20.000 más, ¿no? Es decir, no solo lo veo, sino que subo la apuesta porque yo llego al mundo ciber persiguiendo el blanqueo de capitales producto del cibercrimen, ¿no? Mi especialidad el delito económico y llego porque cada vez más los malotes del blanqueo no solo son narcotraficantes, sino que son cibercriminales donde sabes que el delito criminal ya están de igual a igual, tuteándose, ¿no? Es decir, todo el dinero del mundo se divide entre ellos dos, ¿vale? Cibercriminal y narcotraficante. Y llego aquí y hay muy poca regulación, David. Aunque te parezca que hay mucha, hay muy poca. En el mundo del blanqueo, está el Código Penal y una ley administrativa. Ley administrativa de obligado cumplimiento. Si no la cumple, zacatrosca. No te hablo solo de la Agencia Española de Protección de Datos, te hablo de más obligaciones. Y no me vale el DORA, el NIS 2, todo esto está hecho para las, voy a decir, las Big Four, para las 10, 12, 15 empresas que lo puedan hacer. ¿Y el resto? ¿Y el resto donde tenemos un montón de datos? ¿Qué pasa con ellos? ¿No hacen nada? Sí, es cierto. En fin, David, hay mucho por hacer y como tú dices, me sumo a tus retos pequeños, pero constantes quizás, a grandes cambios, ¿no? Vamos a hacer muchas cosas pequeñas para mejorar el mundo, poquito a poco, de alguna forma. Oye, estoy viendo ya la última pregunta, que me he dejado. Tenía 60 preguntas, te he hecho 3. Otro día vuelvo. Otro día. Pregunta final, ¿vale? ¿Tú crees que estamos protegiendo, en líneas generales, a las grandes infraestructuras o estamos cruzando el dedo para que nadie las ataque? Yo creo que con los medios que disponemos, yo creo que tenemos a nivel público, a nivel privado, pero incluso a nivel público, claro, también unos grandes profesionales. Yo tengo la suerte de conocer a personas que trabajan en el sector. Yo, de hecho, trabajo en el sector industrial. Yo soy director en Titanium Industrial Security, que es una empresa que tiene un core industrial. Y también conozco de la función pública personas que velan por esto y me parece que hay grandes profesionales que operan los recursos que tienen, que se puede hacer más, por supuesto, pero que yo creo que vamos por el buen camino, pero todavía quedan muchas. Pero es que me suena un poco a lo que te decía antes, ¿no? No, pero David, no me malinterpretes. No. Yo quiero decirte la pregunta, mejor dicho. Igual no te la he formulado bien. No va dirigida. Mi crítica, como no puede ser de otra manera, a mí jamás verás criticar a un juez, a un policía, a un guardia civil, a un usuario o a un experto en ciberseguridad que se deja la piel, ¿no? Lo siguiente, que está en un shock en 24 horas el tipo y hace lo que puede, no duerme. Jamás. No. Pero él es un empleado. Él hace lo que puede. El que está por encima no puede ser, David, y quiero terminar rápido, que un ayuntamiento de Sevilla, lo digo yo, no tú, esté 4 meses para recuperar un ransomware. No puede ser, David. Si ni siquiera tiene el esquema nacional de seguridad implementado. Es que es de vergüenza. Y no es una crítica al pedazo de equipo de ciber que tendrá el Ayuntamiento de Sevilla. Topamos con lo que estábamos hablando cuando hablamos de las iniciativas, ¿no? Topamos con lo mismo, siempre topamos en que hay algo más importante, siempre topamos en algo que no sabemos qué es, pero yo sospecho que son los políticos en general. Secretavoces que deben ser los políticos. Yo también lo sospecho. Que dicen que es un mal necesario, pero realmente a mí me gustaría a veces poner técnicos ahí.
no poner políticos. O sea, Sí, sí, sí. sinceramente, expertos, gente que de verdad sepa, y sobre todo en cosas tan sensibles, debería haber expertos realmente, y no por cargos ¿Sabes que esto lo políticos. hacen en Canadá? David, fíjate Canadá, qué Sí, país sí, más sí. raro. Sí, Pues en sí, sí. Canadá el ministro de Defensa es un militar. En Claro. Canadá el que lleva la economía pues es un Sí, licenciado sí. en económicas y ha tenido empresa. Cuidado, No sé. cuidado con lo segundo que te acabo de decir, ¿eh? No solo es que haya estudiado y haya estado 30 años en un partido y no haya pegado ni chapa en la empresa privada, sino que viene de la empresa privada y obviamente quiere aportar su conocimiento a la parte política. Es que fíjate la diferencia, amigo mío. Yo creo que todos trabajamos en este sector y en todos, me imagino, a nivel de seguridad. Hacemos lo máximo posible en todos los sectores, privado y público. El problema es que los recursos muchas veces no son suficientes y que también la voluntad política roza en muchos casos, para esto y para otras cosas, la verdadera desidia, ¿no? Por lo que vemos en muchas ocasiones, ¿no? Sí, Siempre hay algo más importante, esto es menos importante, siempre siempre. se postergan todas las decisiones. Esto no pasa a mí, ¿esto qué va a pasar, Che? El Che es muy valenciano. ¿Qué va a Sí, pasar, pero Che? fíjate las Bueno, cosas que hemos vivido. O sea, pues bueno. fíjate. En fin, no quiero hablar de este tema. Ay, no, y tú y vosotros, yo no. Bueno, yo de donde vengo también puedo contar cosas que no No creeríais, creíais, pero, ¿no? pero, pero tú, estoy seguro, y compañeros Sí. como tú, que eso sí es cierto. Que he visto cosas que no Sí, creeríais, y que ¿verdad? no puede contar Y que no puede. tampoco. Por supuesto, por supuesto. Oye, David, hemos llegado a la hora y 10. Gracias por tu inestimable, yo creo que ha sido una hora de radio magnífica y unos 10 minutitos de ciber que también nos hemos despachado bien, ¿eh? Ha sido corto, Hemos pero acabado, sí, intenso. corto, pero intenso. Oye, aquí me tienes para ayudarte. Espero que hagas público pronto Sí, ese tercer proyecto y que bueno, lo podamos compartir también y ya estás invitado a venir aquí y contárnoslo, ¿eh? Porque estoy sí. seguro que será un proyectazo tremendo. Así que no te marches, que ahora después de colgar el directo hablo contigo. David, muchísimas gracias. Es un Gracias a ti, placer Juan Carlos, tremendo y gracias a estar todos los que contigo. nos Un están abrazo, no viendo. te vayas. Un abrazo a Bueno, todos. ¿y a ti qué tengo que decirte? Pues nada, que volvemos, que seguimos, que continuamos, que gracias por estar ahí. Y bueno, ya sabes, fíjate a David Marugán, ¿quién te iba a decir que ibas a tener a David aquí? Tío que ha estado en Cuarto Milenio, en Horizonte, bueno, en un montón de sitios. Y bueno, pues también humilde y ha querido echarnos un cable aquí. Así que David tendrá nuestra casa, siempre, nuestras puertas siempre abiertas. Te veo pronto. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Informe Galindo. Abrazo.